Introducción a la filosofía moral, una obra de James Ratcliffe. Prefacio. Sócrates, uno de los primeros y de los mejores filósofos morales, dijo que el tema no trata de una insignificancia, sino de cómo debemos vivir. Este libro es una introducción a la filosofía moral, concebida en este amplio sentido. Claro que el tema es demasiado grande para abarcarlo en un libro breve, por lo que debe haber alguna manera de decidir qué incluir y qué excluir. Me he dejado guiar por este pensamiento. Supongamos que hay alguien que no sabe nada acerca del tema, pero que está dispuesto a emplear una modesta cantidad de tiempo en aprender cuáles son las cosas básicas y más importantes que necesita saber. Este libro responde a esas cuestiones. No trato de cubrir todos los temas relacionados, ni siquiera trato de decir todo lo que podría decirse acerca de esos temas. Pero sí trato de analizar las ideas más importantes a las que un recién llegado deberá enfrentarse. He escrito los capítulos de modo que puedan leerse independientemente unos de otros. Son, en efecto, ensayos separados sobre diversos temas. Así pues, alguien que esté interesado en el egoísmo ético podrá remitirse directamente al capítulo 6 y encontrar allí una introducción independiente a esa teoría. Sin embargo, cuando se leen en orden, forman una historia más o menos continua. El capítulo 1 presenta una concepción mínima de lo que es la moral. Los capítulos intermedios abordan las teorías éticas generales más importantes, con algunas digresiones cuando me pareció apropiado. Y el capítulo final expone mi propia opinión de lo que sería una teoría moral satisfactoria. El propósito del libro no es dar una teoría clara y unificada sobre verdad de los temas analizados. Este sería un mal modo de presentar el tema. La filosofía no es como la física. En la física hay un gran corpus de verdades establecidas que ningún físico competente cuestionaría y que los principiantes deben llegar pacientemente a dominar. Los profesores de física rara vez invitan a sus estudiantes a decidirse acerca de las leyes de la termodinámica. Por supuesto, entre los físicos hay desacuerdos y controversias no resueltas, pero estas generalmente se llevan a cabo dentro del marco de grandes y sustanciales acuerdos. En la filosofía, en cambio, todo es discutible o casi todo. Los filósofos competentes estarán en desacuerdo incluso acerca de cuestiones fundamentales. Una buena introducción no tratará de ocultar ese hecho en tanto embarazoso. El lector encontrará entonces
una visión de conjunto de ideas, teorías y argumentos en competencia. Mis propias opiniones inevitablemente influirán sobre la presentación. No he tratado de disimular el hecho de que algunas de estas ideas me parecen más atractivas que otras, y es obvio que un filósofo que hace diferentes apreciaciones puede presentar las diversas ideas de modo diferente, pero he tratado de presentar imparcialmente las teorías en competencia, y cuando he aprobado o rechazado alguna, he procurado dar algunas razones de por qué se le debe aprobar o rechazar. La filosofía, como la moral misma, es ante todo un ejercicio de razones. Las ideas que deben ganar son las que tienen las mejores razones de su lado. Si este libro alcanza su objetivo, el lector aprenderá lo bastante para que empiece a apreciar por cuenta propia dónde se halla el peso de las razones. Acerca de la cuarta edición en inglés. Los lectores familiarizados con la edición anterior de este libro pueden querer saber qué cambios se han hecho. No hay capítulos nuevos, pero sí hay un par de secciones nuevas, y he arreglado todos los capítulos en distintos grados, quitando partes como afortunadas y añadiendo aclaraciones. Algunos de los ejemplos que han perdido actualidad y los he actualizado o reemplazado. En el capítulo primero hay nueva información acerca del caso de Tracy Latimer. Hay también una nueva sección sobre el reciente caso de las gemelas siamesas. En varios otros capítulos he añadido material ilustrativo, así como material nuevo al capítulo sobre las reglas morales absolutas. En el capítulo 14 hay una nueva sección que elabora más cómo sería una teoría moral satisfactoria. Howard Pospisil hizo muchas sugerencias que me ayudaron enormemente. Es un placer agradecérselo. Gracias también a Mónica Ekman de McGraw-Hill, una editora maravillosa. ¿Qué es la moral? No estamos hablando de una insignificancia, sino cómo debemos vivir. Sócrates en La República de Platón. El problema de la definición. La filosofía moral es el intento de alcanzar un entendimiento sistemático de la naturaleza de la moral y de lo que exige de nosotros, en palabras de Sócrates, de cómo debemos vivir. ¿Y por qué sería útil que pudiéramos empezar con una definición sencilla y no discutible de la moral? Pero esto no ha resultado, sería útil que pudiéramos empezar con una definición sencilla y no discutible de la moral, pero esto ha resultado imposible. Hay muchas teorías rivales, cada una con una concepción distinta de lo que significa vivir moralmente
y cualquier definición que haya más allá de la simple formulación de Sócrates está destinada a ofender a una u otra. Esto debe hacernos cautelosos, aunque no tiene por qué paralizarnos. En este capítulo describiré la concepción mínima de la moral. Como el nombre lo sugiere, la concepción mínima es un núcleo que toda teoría moral debe aceptar, por lo menos como punto de partida. Comenzaremos por examinar algunas controversias morales recientes, todas ellas relacionadas con niños discapacitados. Las características de la concepción mínima surgirán de nuestra consideración de estos ejemplos. ¿Qué es la moral? El primer ejemplo, la bebé Teresa. Teresa Ann Campo Pearson, una niña nacida anencefálica, conocida públicamente como la bebé Teresa, nació en Florida en 1992. La anencefalia se cuenta entre los peores defectos congénitos que existen. A veces la gente se refiere a los anencefálicos como bebés sin cerebro, y esto en términos generales nos da una buena imagen, aunque no sea realmente precisa. Aunque faltan partes importantes del cerebro, el encéfalo y el cerebelo, así como el casquete del cráneo, hay tallo cerebral y por ello son posibles funciones autonómicas tales como la respiración y el latir del corazón. En los Estados Unidos, la mayor parte de los casos de anencefalia se detectan durante el embarazo y son abortados. De los que no son así, la mitad nacen muertos. Cada año, unos 300 nacen vivos y comúnmente mueren a los pocos días. La historia de la bebé Teresa no sería notable salvo por la insólita petición que hicieron sus padres. Sabiendo que su hija no podría vivir mucho y que incluso si pudiera sobrevivir nunca tendría la vida consciente, los padres voluntariamente ofrecieron los órganos de Teresa para trasplante. Pensaron que sus riñones, hígado, corazón, pulmones y ojos deberían darse a otros niños que pudieran beneficiarse de ellos. Los médicos convinieron en que era una buena idea. Por lo menos 2,000 niños necesitan trasplantes cada año y nunca hay suficientes órganos disponibles. Pero los órganos no fueron tomados porque las leyes de Florida no permiten quitar órganos hasta que el donante esté muerto. Cuando Teresa murió 9 días después, ya era demasiado tarde para los niños. No se pudo trasplantar sus órganos porque ya se habían deteriorado. Los artículos de los periódicos acerca de la bebé Teresa generaron muchas discusiones públicas. ¿Habría sido correcto quitarle los órganos causándole la muerte inmediata para ayudar a otros niños? La prensa invitó a varios eticistas profesionales, personas empleadas por universidades, hospitales y escuelas de derecho, cuyo trabajo es pensar sobre estas cuestiones, a comentar lo sucedido.
Sorprendentemente, todos ellos estuvieron de acuerdo con los padres y los médicos apelaron antes bien a principios filosóficos tradicionales para oponerse a la toma de órganos. Parece espantoso usar a una persona como medio para los fines de otros, dijo uno de esos expertos. Otro sostuvo, no es ético matar con tal de salvar. No es ético matar a una persona A para salvar a la persona B. Y un tercero añadió, lo que los padres realmente están pidiendo es maten a ese bebé moribunda para que sus órganos puedan emplearlos alguien más. Bueno, esta es realmente una propuesta horrenda. Era realmente horrenda, pero las opiniones se dividieron. Esos eticistas no cayeron así, pero las opiniones se dividieron. Esos eticistas no creyeron así, pero no los padres. Las opiniones se dividieron. Esos eticistas lo creyeron así, pero los padres y los doctores no. Pero no solo nos interesa lo que piense la gente, queremos saber la verdad del asunto. De hecho, estaban los padres en lo correcto al ofrecer voluntariamente los órganos de su hija para trasplantarlos o no. Si queremos descubrir la verdad, tenemos que preguntar qué razones o argumentos pueden darse a favor de cada bando. ¿Qué se puede decir para justificar la petición de los padres o para justificar la idea de que estaba mal lo que pedían? El argumento de los beneficios. La sugerencia de los padres se basaba en la idea de que, como Teresa pronto iba a morir de cualquier manera, sus órganos no le iban a servir de nada. Los otros niños, en cambio, podrían beneficiarse de ellos. Así, su razonamiento parece haber sido el siguiente: si podemos beneficiar a alguien sin dañar a nadie más, debemos hacerlo. Trasplantar los órganos beneficiará a otros niños sin dañar a Teresa. Por lo tanto, debemos traspasar los órganos. ¿Es esto correcto? No, cualquier argumento es válido, y además de saber qué argumentos pueden ofrecerse en favor de una opinión, también queremos saber si esos argumentos son realmente buenos. En términos generales, un argumento es válido si sus premisas son ciertas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. En este caso, podríamos cuestionar la aseveración de que no se haría daño a Teresa. Después de todo, ella iba a morir y no es esto malo para ella. No obstante, otra cierta reflexión parece claro que, dadas las trágicas circunstancias, los padres tenían razón. Estar viva no iba a significar ningún bien para ella. Estar vivo es un beneficio solo si permite a desarrollar actividades y tener pensamientos.
sentimientos y relaciones con otras personas. En otras palabras, si permite tener una vida. A falta de tales cosas, la mera existencia biológica no tiene valor. En consecuencia, a pesar de que Teresa podría seguir viva unos cuantos días más, eso no le haría ningún bien. Podríamos imaginar circunstancias en las cuales otros ganarían algo al mantenerla viva, pero eso no es lo mismo que beneficiarla. En el argumento de los beneficios, entonces, ofrece una razón poderosa para trasplantar sus órganos. ¿Cuáles son los argumentos contrarios? El argumento de que no deberíamos usar a las personas como medios. Los esteticistas que se opusieron al trasplante ofrecieron dos argumentos. El primero se basaba en la idea de que es incorrecto usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños, por tanto no debería hacerse. ¿Es válido este argumento? La idea de que no deberíamos usar a la gente es obviamente atractiva. Sin embargo, es una noción vaga de que hay que refinar. ¿Qué significa exactamente usar a la gente? Típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí misma cómo vivir su propia vida de acuerdo con sus principios, deseos y valores. La autonomía de una persona puede ser vulnerada por manipulación, trampa o engaño. Por ejemplo, yo puedo simular ser tu amigo cuando lo único que me interesa es conocer a tu hermana, o quizás te mienta para que prestes dinero, o tal vez trate de convencerte de que te va a gustar un concierto en otra ciudad cuando lo único que quieres es que me lleves allí. En cada caso, te estoy manipulando con el fin de obtener algo para mí. La autonomía también se vulnera cuando se obliga a alguien a hacer cosas contra su propia voluntad. Esto explica por qué usar a la gente es incorrecto. Lo es porque el engaño, la trampa, la coerción son incorrectas. Tomar los órganos de Teresa no significaría engaño, trampa ni coerción. Sería usarla en algún otro sentido moralmente significativo. Por supuesto, estaríamos utilizando sus órganos en beneficio de alguien más. Pero esto es lo que hacemos cada vez que llevamos a cabo un trasplante. En este caso, sin embargo, lo estaríamos haciendo sin su autorización. Eso lo haría incorrecto. Si lo hiciéramos en contra de sus deseos, esta podría ser una razón para objetar. Se estaría pasando por encima de su autonomía. Sin embargo, Teresa no es un ser autónomo, no tiene deseos y es incapaz de tomar cualquier decisión por sí misma. Cuando la gente no es capaz de tomar decisiones y otros deben tomarlas por ella, hay dos lineamientos razonables que pueden adoptarse. Primero,
podríamos preguntar con respecto a sus intereses, ¿qué sería mejor para ella? Si aplicamos este criterio a Teresa, parecería no haber objeciones a que tomáramos sus órganos, porque como hemos visto, sus intereses no serían afectados de ningún modo. Va a morir pronto, hágase lo que se haga. El segundo lineamiento apelaría a las preferencias de la persona misma. Podemos preguntar, si pudiera decirnos lo que quiere, ¿qué diría? Este tipo de pensamiento suele ser útil cuando estamos tratando con gente cuyas preferencias conocemos, pero que es incapaz de expresarlas. Por ejemplo, un paciente en coma que ha firmado un testamento de vida. Lamentablemente, Teresa no tiene preferencias acerca de nada y nunca las tendrá. Así pues, no podemos obtener de ella ningún tipo de guía, ni siquiera en nuestra imaginación. El resultado es que tenemos que hacer lo que nos parece mejor. El argumento sobre lo incorrecto de matar. Los eticistas también apelaron al principio de que es incorrecto matar a una persona para salvar a otra. Dijeron que tomar órganos de Teresa equivaldría a matarla para salvar a otros. De modo que tomar sus órganos sería incorrecto. ¿Es válido este argumento? La prohibición de matar está ciertamente entre las reglas morales más importantes. No obstante, pocos creen que matar siempre sea incorrecto. La mayoría cree que a veces hay excepciones justificadas. La pregunta es entonces si tomar los órganos de Teresa debería verse como una excepción a la regla. Hay muchas razones en favor de esto. La más importante es que de todos modos va a morir pronto, hágase lo que se haga, y tomar sus órganos por lo menos haría algún bien a otros bebés. Cualquiera que no acepte esto considerará falsa la premisa principal del argumento. Suele ser incorrecto matar a una persona para salvar a otra, pero no siempre lo es. Pero hay otra posibilidad, tal vez la mejor manera de entender toda la situación sería considerar que Teresa ya está muerta. Si esto parece descabellado, recuérdese que la muerte cerebral es ahora un criterio ampliamente aceptado para declarar legalmente muertas a ciertas personas. Cuando se propuso por primera vez el criterio de muerte cerebral, hubo oposición por razón de que alguien puede estar cerebralmente muerto mientras que en su interior siguen sucediendo muchas cosas. Con ayuda mecánica, su corazón puede continuar latiendo mientras respirar, etc. A la larga fue aceptada la muerte cerebral. La gente se acostumbró a verla como una muerte real, lo cual fue razonable porque cuando el cerebro deja de funcionar ya no hay esperanzas de tener una vida consciente. Los anencefálicos no cumplen los requisitos técnicos para la muerte cerebral tal como se la define actualmente, pero
Tal vez debería reformularse la definición para incluirlos. Después de todo, aquellos también carecen de cualquier esperanza de vida consciente por razón de peso. No tienen encéfalo ni cerebelo. Si se reformulara la definición de muerte cerebral para incluir a los anencefálicos, llegaríamos a acostumbrarnos a la idea de que estas desafortunadas criaturas nacieron muertas, y así no consideraríamos que tomar sus órganos fuera matarlas. El argumento sobre lo incorrecto de matar sería entonces improcedente. En resumidas cuentas, entonces, para que el argumento en favor de trasplantar los órganos de Teresa es más fuerte que estos argumentos en contra. El segundo ejemplo, Jody y Mari. En agosto del año 2000, una joven de Gozo, isla cercana a Malta, descubrió que estaba embarazada de gemelos siameses, a sabiendas de que los servicios médicos de Gozo eran inadecuados para tratar las complicaciones de un nacimiento así. Ella y su esposo fueron al hospital St. Mary en Manchester, Inglaterra, para el parto. Las niñas, llamadas Mary y Jody, estaban unidas por la parte inferior del abdomen. Sus columnas vertebrales estaban unidas y tenían un solo corazón y un par de pulmones para las dos. Jody, la más fuerte, enviaba la sangre a su hermana. Nadie sabe cuántos siameses nacen cada año. Son pocos, a pesar de que el reciente nacimiento de 3 pares en Oregón ha hecho pensar que los números están ascendiendo. Estados Unidos tiene un muy buen sistema de salud, pero muy malos registros, comentó un médico. Aunque en gran parte se desconocen las causas de este fenómeno, sí sabemos que los gemelos siameses son una variante de los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos que se crean cuando el conjunto de células, el preembrión, se divide entre 3 y 8 días después de la fertilización. Si la partición se demora unos días más, es posible que la división sea incompleta y que los gemelos resulten siameses. Algunos pares de siameses viven bien, llegan a adultos y algunas veces se casan y tienen hijos propios. Sin embargo, las perspectivas de Mary y Jody eran más sombrías. Los médicos opinaron que sin su intervención morirían en un lapso de 6 meses. La única esperanza era una operación para separarlas. Esto salvaría a Jody, pero Mary moriría inmediatamente. Los padres católicos devotos
negaron el permiso para la operación, alegando que esto apresuraría la muerte de Mary. Creemos que la naturaleza debe tomar su propio curso, dijeron los padres. Si es la voluntad de Dios que ninguno de nuestras niñas sobreviva, así será. El hospital, creyéndole obligado a hacer lo que pudiera para salvar por lo menos a una de las niñas, pidió autorización a los tribunales para separarlas a pesar de los deseos de los padres. El permiso se concedió y el 6 de noviembre se realizó la operación. Tal como se esperaba, Jody vivió y Mary murió. Al reflexionar sobre este caso, debemos distinguir entre la cuestión de quién debía tomar la decisión y la de qué decisión debía tomarse. Podría pensarse que, por ejemplo, que la decisión debía dejarse a los padres, caso en el cual se objetará la intromisión de los tribunales. Pero queda todavía por definir cuál sería la decisión más sensata que los padres o alguien más podrían tomar. Nos concentraremos en esta última pregunta. ¿Sería correcto o incorrecto en estas circunstancias separar a las siamesas? El argumento de que debemos salvar a tantos como podamos. El argumento obvio para separar a las siamesas es que tenemos la opción de salvar a una niña o dejar que mueran ambas. ¿No es claramente mejor salvar a una? Este argumento es tan atractivo que muchos concluirían, sin más rodeos, que esto resuelve la cuestión. Cuando la controversia sobre este caso estaba en su punto más álgido, cuando los periódicos estaban llenos de artículos sobre Jody y Mary, la revista Ladies Home Journal encargó hacer una encuesta para saber lo que los estadounidenses pensaban. La encuesta mostró que el 78% aprobaba la operación. La gente estaba obviamente convencida de que debíamos salvar tanto como pudiéramos. Sin embargo, los padres de Jody y Mary creyeron que había un argumento contrario más sólido. El argumento de la santidad de la vida humana. Los padres querían a ambas niñas y consideraron incorrecto sacrificar a una, incluso para salvar a la otra. Por supuesto, no eran los únicos en sostener esta opinión. La idea de que toda vida humana es invaluable, sin importar edad, raza, clase social o incapacidad, está en el núcleo de la tradición moral occidental. Se le subraya especialmente en escritos religiosos. En la ética tradicional se dice que la prohibición de matar seres humanos inconscientes es absoluta. No importa si matar sirve a un buen propósito, simplemente no puede hacerse. Mary es un ser humano inocente y no se le debe matar. ¿Es este un buen argumento? Los jueces que atendieron el caso en los tribunales no pensaron así, por una razón sorprendente. Negaron que el principio tradicional se aplicara en este caso. El presidente del Tribunal Supremo de Gran Bretaña, el juez Robert Walker,
dijo que al realizar la operación a Mari no se le mataría. Ella simplemente sería separada de su hermana y entonces iba a morir, no porque se le matara intencionalmente, sino porque su propio cuerpo no podría mantener su vida. En otras palabras, la operación no sería la causa de la muerte, sino su propia debilidad. Los médicos también parecen haber adoptado esta opinión cuando finalmente se llevó a cabo la operación. Ellos trataron de mantener viva a Mari, haciendo todo lo que estaba en sus manos, incluso sabiendo que sería en vano. La opinión del juez puede parecer un poco sofística. Podría pensarse que no importa si decimos que la muerte de Mari es causada por la operación o por la debilidad de su propio cuerpo. De cualquier manera, ella va a morir y eso sucederá aún si no la hubieran separado de su hermana. Sin embargo, hay una objeción más natural contra el argumento de la santidad de la vida que no se apoya en esta cuestión tan forzada. Se podría contestar que no siempre es incorrecto matar a seres humanos inocentes. En situaciones excepcionales puede ser correcto, particularmente si el ser humano inocente no tiene futuro porque va a morir pronto, pase lo que pase. B, el ser humano inocente no tiene deseo de seguir viviendo, tal vez porque está mentalmente tan poco desarrollado que ni siquiera tiene deseos. Y C, matar a un ser humano inocente salvaría las vidas de otros que pueden entonces llevar vidas completas y buenas. En estas raras circunstancias podría justificarse matar a un inocente. Por supuesto, muchos moralistas, especialmente los pensadores religiosos, no van a quedar convencidos. De cualquier modo, esta es una línea de argumentación que muchos podrían encontrar persuasiva. Tercer ejemplo, Tracy Latimer. Tracy Latimer, una niña de 12 años, víctima de parálisis cerebral, fue asesinada por su padre en 1993. Tracy vivía con su familia en una granja de las praderas de Saskatchewan, Canadá. La mañana de un domingo, mientras su esposa y sus otros hijos estaban en la iglesia, Robert Latimer encerró a Tracy en su camioneta, conectó una manguera al tubo de escape y la asfixió hasta que murió. A su muerte, Tracy pesaba menos de 18 kilos. Se dijo que estaba funcionando con el nivel mental de un bebé de 3 meses. La señora Latimer dijo que se había sentido liberada al encontrar muerta a Tracy al regresar a la casa y añadió que ella no había tenido el valor de hacerlo por sí misma. Robert Latimer fue enjuiciado por asesinato, pero el juez y el jurado no quisieron tratarlo con severidad. El jurado solo lo declaró culpable de asesinato en segundo grado y recomendó que el juez
no aplicara la sentencia correspondiente de 25 años. El juez estuvo de acuerdo y lo entendió. El juez estuvo de acuerdo y lo sentenció a 1 año de prisión, seguido por 1 año de confinamiento en su granja. Sin embargo, la Suprema Corte de Canadá intervino y determinó que debía imponerse la sentencia obligatoria. Robert Latimer está ahora en prisión, cumpliendo una sentencia de 25 años. Dejado de lado las cuestiones legales, hizo algo incorrecto el señor Latimer. Este caso incluye muchas de las cuestiones que ya hemos visto en los otros casos. Un argumento en contra de Latimer es que la vida de Tracy era moralmente valiosa y que él no tenía derecho a matarla. En su defensa puede responderse que el estado de Tracy era desastroso, que no tenía perspectiva de vida en ningún sentido del término más que en el biológico. Su existencia se había reducido a un sufrimiento sin sentido, de modo que matarla fue un acto de piedad. Considerando estos argumentos, parece que el señor Latimer actuó de un modo defendible. Sin embargo, sus críticos dieron otros argumentos. El argumento sobre lo incorrecto de discriminar a los discapacitados. Cuando el jurado sentenció con indulgencia a Robert Latimer, muchos discapacitados lo tomaron como un insulto. El presidente de la Voz de la Gente con Discapacidad en Saskatoon, que padece esclerosis múltiple, dijo: nadie tiene el derecho